Bienvenidos, amados hermanos, a la continuación de este estudio. Estamos en la lección, en la unidad número 2 de este seminario de oración. Es un material que Dios nos ha permitido elaborar, hacer, ¿verdad?, para la edificación, para la bendición de la iglesia del Señor. Y pues doy gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Ábalos, que pues me ha invitado a que grabemos este seminario. Esta es la segunda parte de la unidad número 2, que esta unidad número 2 lleva por título Pasos para que la oración sea escuchada, sea contestada. ¿Vean? Y en la primera parte vimos cuatro puntos importantes. El primer punto, para que la oración Dios la escuche y Dios la responda, Dios la atienda, es que nuestro corazón debe estar limpio. Ya lo explicamos. Punto número 2, que debemos tener una actitud de oración, que cuando vengamos a tener nuestro tiempo de oración con el Señor, estemos bien seguros de que hemos perdonado, de que no hay nada que tenga yo contra el hermano o contra alguien más. El tercer punto, dijimos que es importante venir a la oración, ¿vean?, en una actitud de humildad, de reconocer de que soy yo el necesitado, reconocer de que yo soy el menesteroso, ¿verdad?, y que pues yo necesito del Señor, ¿verdad?, y que eso me lleve a ser humilde, así como el publicano que vimos en la historia, ¿verdad?, que se humilló y pidió perdón y todo eso. Y el cuarto punto que vimos en la clase pasada es que no debe de existir, no debe haber, ¿verdad?, esas barreras, esas diferencias a nivel familiar, sea esposo con esposo, sea padre con hijos, hijos con padres, hermanos entre hermanos, etcétera. Les compartía la situación o una situación que me tocó vivir y que pude entender, ¿verdad?, que es importante que cuando vengamos a la oración estemos en paz, tranquilos y bien con nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro hogar, con todos los que viven alrededor de nosotros. Así es que esta es la segunda parte de esta segunda lección y dice el punto número 5, para que estamos viendo los pasos para que la oración sea contestada y sea escuchada y respondida de parte del Señor. La oración, este punto la vamos a encontrar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, y que dice de la siguiente manera, Mateo 21, verso número 21, y dice así, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Este es punto número 5 de esta unidad número 2 de este seminario de oración que estamos grabando y compartiendo con todos ustedes. Es el punto de que cuando oremos, cuando tengamos nuestro tiempo de oración, lo hagamos con fe, lo hagamos confiados, lo hagamos como dice allá en Romano, plenamente convencidos que lo que estoy hablando, de lo que estoy pidiendo, el Señor lo está escuchando. Muchas veces pues oramos, pero no estamos convencidos, y si no estamos convencidos, pues mucho menos plenamente convencidos. Esa cita de Romanos capítulo 4 para mí me impacta mucho, ¿no?, porque dice que debemos estar plenamente convencidos. Y sí, amado hermano, sí, hermana, sí, hermano que me escuchas, que estás viendo esta grabación y que estás siguiendo estos estudios, cuando oremos, cuando tú y yo entremos a nuestro tiempo de oración, aparte de tener ese corazón limpio, aparte de tener una actitud de perdonar, aparte de tener una actitud de humildad delante del Señor, y aparte de que no existan esas barreras familiares, pues debemos hacerlo creyendo.
debemos hacerlo seguros, debemos hacerlo, ¿verdad?, convencidos de que el oído de Dios está abierto y está atendiendo a nuestra oración. A veces caemos en ese error, hermano, de orar y pues nada más orar bueno, y ya, pero no nos acercamos al Señor con esa fe, con esa confianza. Y acuérdate, amado hermano, lo que dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no oras con fe, hermano, pues va a ser un tiempo perdido. Si tú no oras con esa confianza, con esa seguridad, y si tú no oras plenamente convencido de que Dios está escuchando tu oración, pues déjame decirte y desilusionarte, ¿verdad? Y no te enojes y no te enojes conmigo, pero si no lo haces en esa actitud, pues en vano estás orando, en vano estás haciendo esa oración. El Señor nos dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y añade, ¿no? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, cuando tú ores, hazlo con toda tu fe, con toda confianza, con toda seguridad, creyendo, sabiendo que el Señor está que el oído de Dios está atento a las oraciones que nosotros hacemos. Amado hermano, tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios poderoso. Hay una parte en la Biblia que dice, pues los ídolos de ellos tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan. Y también en ese pasaje dice, tienen oídos y no oyen. Pero nuestro Dios oye, nuestro Dios es un Dios vivo. Recuerdo de aquel pasaje también de Elías y los profetas de Baal, ¿no? Que hicieron ahí y se rajaban con el cuchillo y cantaban y gritaban. Pero pues estaban orando a un Dios falso, a un Dios que no oía, ¿verdad? Y en cambio cuando Elías oró, pues descendió fuego del cielo, Dios mostró su poder, su grandeza, pero Elías lo hizo con esa fe, con esa confianza, con esa convicción, plenamente convencido, plenamente seguro que era Dios el que le iba a oír y que iba a contestar su oración. Así es que, hermano, punto número 5, debemos orar con esta actitud de fe, de seguridad y de confianza, como lo dice en Mateo capítulo 21, verso 21 y verso número 22. Continuemos y llegamos así al punto número 6. Y el punto número 6 tenemos la cita de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo número 5, y dice así, el versículo número 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así es que este sexto punto es orar pidiendo, ¿vea?, que sea hecha la voluntad del Señor, que lo que estamos pidiendo es entre dentro de la voluntad del Señor. Recordemos nuevamente lo que dice, una parte de lo que dice el Padre Nuestro, y una parte de lo que dice el Padre Nuestro es, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y aquí lo podemos aplicar también, hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra, pero que yo también, ¿verdad?, esté dispuesto, esté listo, esté dispuesto a hacer tu voluntad. Y amado hermano, yo creo que a veces a veces un poquito de conflicto, ¿no? Porque oramos, pero debemos decir, ¿no? Debemos decir, pero Señor, sea hecha tu voluntad, y sea tu voluntad, yo la voy a aceptar, yo la voy a recibir. Recuerden que muchas veces pedimos cosas que queremos, pero no necesariamente son cosas que necesitamos, ¿sí? ¿Cuántas veces, amado hermano, hemos orado por cosas que queremos, pero que realmente a lo mejor no son cosas que realmente necesitamos, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nosotros necesitamos orar con sabiduría y decirle, Señor, pero sea hecha tu voluntad,
Sea hecha tu voluntad en esta petición, sea hecha tu voluntad en esta necesidad, sea hecha tu voluntad en este deseo que hay en mi corazón y en esta oración que yo elevo a ti. Sea hecha tu voluntad. Recordemos a Jesucristo también, unos momentos antes de ir a la cruz, Él se fue al huerto de Getsemaní y Él oró y dijo: Padre, si quieres, pues pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo, sino sea hecha tu voluntad. Y yo creo que también esa debe ser nuestra actitud, amado hermano, ¿verdad? Que cuando oremos le digamos: mira, Señor, pues mi anhelo, mi deseo es esto, pero Padre, sea hecha tu voluntad. Y que aceptemos, hermanos, o sea, que aceptemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que la voluntad de Dios es perfecta, que la voluntad de Dios es la mejor, que la voluntad de Dios es lo excelente para nosotros. Así es que descansemos en eso, amado hermano. La voluntad de Dios es lo mejor. Lo mejor, la voluntad de Dios siempre va a ser lo mejor para nuestras vidas. Aunque a veces no lo entendamos, aunque a veces se nos haga un poquito complicado entenderlo en el momento, pero después vamos a poder entenderlo y después vamos a poder saber, ¿verdad? La voluntad, el propósito, el plan que Dios tiene con esa oración que estamos haciéndole a Él, hermanos. Entonces, hermanos, sexto punto es orar y decir: pero Señor, esta es mi petición, esta es mi necesidad, este es mi deseo, pero Señor, sea hecha tu voluntad. Y aceptémosla. Vuelvo a decir, muchas veces pedimos cosas que queremos, pero no necesariamente son las cosas que necesitamos. Así es que oremos en esa actitud también, de Señor, sea hecha tu voluntad. Y bueno, estos tres últimos puntos, el punto 6, 7 y 8, 6 y 7, repito, van unidos, van entrelazados, porque el punto número 7 habla allá en Santiago, capítulo 4, vamos a ver lo que dice, a buscar y a leer lo que dice Santiago, capítulo 4, y el versículo número 3, y dice así: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Fíjense. En otra versión, Santiago 4, capítulo 4, verso 3 dice: y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Esta versión me gustó mucho, y una vez más le voy a dar lectura. Fíjense: y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Entonces, debemos orar. Este punto número 7, me enseña que debemos orar, amados hermanos, pues no en una forma egoísta, o no en una forma, como dice, con malas intenciones, como lo dice aquí. Nuevamente le voy a dar lectura. Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Cuántas veces pedimos mal, verdad? Dice: con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Les decía que este punto número 7 va muy relacionado al punto número 6, que es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y Santiago, ahorita en este punto número 7, estamos viendo que muchas veces oramos y que no recibimos lo que le pedimos a Dios, porque tal vez necesitamos examinar, ¿verdad? Nuestras intenciones que hay, ¿verdad? Para pedirle al Señor por esa petición o por esa necesidad que estamos pidiendo, ¿sí? Entonces, debemos examinar, debemos tener cuidado
que le pidamos al Señor algo, pero que sea para la honra y la gloria del Señor, no para vanagloria de uno, ¿sí? Es importante también este punto. Muchas veces, o en algunos casos, ¿no? Estamos pidiendo mal. ¿Por qué? Porque es para vanagloriarnos, para satisfacernos a nosotros mismos, para vanagloriarnos a nosotros mismos. Puede llegar el caso, hermano, no estoy diciendo que siempre suceda así, pero pudiera llegar a darse el caso, ¿no? Que en algunas ocasiones o alguna vez, ¿verdad? Nosotros oramos, ¿verdad? No teniendo buenas intenciones, sino teniendo intenciones carnales o teniendo intenciones, ¿verdad? No agradables al Señor y teniendo intenciones de vanagloria, de presunción, ¿verdad? Entonces, que examinemos nuestra oración, hermanos, para que no caigamos o no caigamos en ese error, en ese punto, ¿sí? Entonces, bueno, repasando, debemos orar con fe, debemos orar con seguridad, convencidos, plenamente convencidos. Debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios, que siempre que oremos, amados hermanos, siempre pues estemos dispuestos y sinceramente decir, Señor, pues yo pido esto, pero pues hágase tu voluntad y yo voy a recibir y voy a aceptar tu voluntad, sea cual sea. A veces sí es doloroso, a veces nos duele el hacer la voluntad del Señor, o a veces el hacer la voluntad del Señor va a hacer que nosotros no entendamos en el momento, pero pues el Señor sabe, ¿verdad?, qué es lo mejor para nosotros. Así es que es con fe, es de acuerdo a la voluntad del Señor. Y punto número 7, no siendo egoístas o no teniendo intenciones carnales o intenciones de vanagloria o intenciones de vanidad. Entonces tengamos mucho cuidado en eso. Porque vuelvo a decir, imagínense, si un cristiano ora pero no tiene fe, pues de nada sirve. Ahora, si un cristiano ora y siempre quiere que Dios le conteste conforme a lo que él quiere, lo que él pide, conforme a su capricho, pues no es conforme a la voluntad de Dios y pues entonces no va a recibir una respuesta a su oración. Ahora imagínense también si yo oro, ¿verdad?, con deseos carnales, con pasiones vanagloriosas, de vanidad y todo eso, pues el Señor es lógico que no nos va a contestar, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado con esto, de pedir conforme a su voluntad y pedir no siendo egoístas. Y amado hermano, el siguiente punto, vean, es lo que dice Mateo capítulo 17. Voy a dar lectura a Mateo capítulo 17, versículo número 21. Dice Mateo 17, verso 21, dice así: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hermano, quiero terminar, ¿verdad?, esta segunda unidad, esta segunda lección, diciendo que tenemos muchas veces que orar, pero también ser acompañado de ayuno. Si nosotros leemos allá en Mateo, en el Sermón del Monte, cuando Jesús habla de tres puntos que están bien unidos. Habla del ayuno y habla de la oración, ¿ya?, y también habla de la ofrenda. Son tres cosas allá que Jesús dijo que teníamos que hacer sin que nos vieran los hombres. El ayunar, el orar y el ofrendar. Jesucristo lo enseñó bien ahí en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5 al 7. Y así es que muchas veces, hermano, en la Biblia hay muchos ejemplos, y vuelvo a decir, por falta de tiempo, pues no los podemos repasar ni ver, pero en la Biblia hay muchos ejemplos en que hay situaciones extremas, situaciones delicadas, situaciones de mucha importancia, donde debemos reforzar la oración con el ayuno, amado hermano. ¿Sí? El ayuno también es otro tema bien importante. También el ayuno es
habla mucho la Biblia, ¿verdad? Y vuelvo a decir, ayer Mateo habla primero del ayuno y después de la oración y después de la ofrenda. Pero muchas veces, amado hermano, es necesario que recurramos al ayuno. Y voy a poner, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que a lo mejor todos nos identificamos. Muchos de nosotros tenemos familiares que les hemos hablado del Señor, que les hemos invitado a la iglesia, que les hemos invitado y hablado de las buenas nuevas. Y muchas veces nuestros familiares no aceptan o todavía siguen con ese corazón duro o indiferente. Pues ahí, amado hermano, y a veces llevamos 1 año, 2 años, 3 años orando por ellos, ¿no? Y no vemos resultados. Pues es un ejemplo que estoy poniendo que también, amado hermano, a veces es necesario, ¿verdad?, que acompañemos nuestra oración con el ayuno. Y hermano, ayuno y oración es algo tremendo. El ayuno y la oración, la mano de Dios se mueve, ¿verdad? En situaciones, vuelvo a decir, delicadas o extremosas o que necesitan, ¿verdad?, de un refuerzo más aparte de la oración, pues debemos estar dispuestos, hermanos, a ayunar, también a tener un tiempo de sacrificio, de abstenernos, de renunciar a ciertos alimentos, a ciertos placeres y en vez de usar ese tiempo de comer, pues usarlo en doblar nuestro tiempo de oración y ayuno y oración. Es también, amado hermano, pues importante. Y es y vuelvo a decir, en la Biblia encontramos muchos ejemplos, hermanos, ¿verdad?, de hombres de Dios, de personajes que se enfrentaron en un momento a una situación extrema, a una situación difícil, a una situación muy delicada, ¿verdad? Y entonces, aparte de la oración, aparte, ¿verdad?, también se pusieron en ayuno y oración. Pero eso es también que el Señor lo indique, ¿verdad? Es cuando el Señor nos indica, es cuando nosotros reconocemos que necesitamos, ¿verdad?, un refuerzo extra para la oración. Bueno, pues entonces hay que ayunar, hay que abstenernos, hay que renunciar, hay que humillarnos delante del Señor. Así es que, hermanos, pues estos son los 8 puntos, ¿verdad? Podríamos hablar de más puntos, pero el Señor, pues, solamente quiere que veamos estos 8 puntos. El Señor solamente en lo personal me daba estos 8 puntos para incluirlos en este seminario, en este manual que se llama Seminario de Oración y que son muy importantes. Vamos a repasar todos aquellos y después pues vamos a hacer una oración, ¿verdad?, para que el Señor nos ayude. El primer punto es el tener un corazón limpio. Cada cristiano debe orar estando seguro de que en su corazón está limpio delante del Señor. Punto número 2, cada cristiano debe orar, ¿verdad?, reconociendo que antes de venir a la oración debe de haber perdonado a aquellos que le han ofendido, que le han lastimado, porque así lo dijo Jesucristo en Marcos 11:25, y cuando estén orando, perdonad. El tercer punto, pues ya lo vimos, ¿verdad?, es que cuando oremos tengamos esa actitud de ser humilde, de reconocer que yo soy el necesitado, que yo soy el que necesita de Dios, que yo soy el menesteroso y que necesita el milagro y la misericordia y el amor del Señor. El cuarto punto, amado hermano, que no existan esas diferencias, esos roces dentro de nuestra familia, dentro de nuestro hogar, dentro de la esposa, los hijos, los padres, hermanos, que no existan esos roces, esas barreras, esas diferencias, y que vengamos a orar, pues sabiendo que estamos en paz con nuestros en la casa. El quinto punto que hoy lo desarrollamos fue orar con fe. Jesucristo dijo, si tuvieras fe, le dirías a ese monte, quítate y échate al mar, y ese monte obedecería. Así es que, hermano, debemos orar convencidos, con esa confianza, con esa seguridad, ¿verdad?, de que el Señor es todopoderoso para resolver, para contestar, ¿verdad?, y hacer un milagro a través de esa petición, pero hagámoslo en oración y con fe.
Y el sexto punto es estar en oración, pero también estar abiertos a que lo que le estamos pidiendo al Señor, ¿verdad? Terminar y decir, pues Señor, se ha hecho conforme a tu voluntad. Porque lo mejor es la voluntad de Dios, aunque a veces no lo entendemos. Que oremos, ¿verdad?, de acuerdo, ¿verdad?, a la voluntad, al plan y al propósito que Dios tiene. El séptimo punto, ¿verdad? No orar siendo egoístas o pidiendo de una forma carnal o pidiendo para vanagloriarnos o hacer una oración, ¿verdad?, para nuestros deseos carnales, ¿verdad? Porque pues entonces Dios no se va a agradar. Y así lo dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en nuestros deleites, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues cuando oremos, tengamos oraciones que de veras le vayan a dar la honra y la gloria al Señor. Que cuando estemos orando, sepamos que lo que estamos pidiendo sea para que el nombre del Señor sea glorificado, ¿verdad?, y sea exaltado, y que no solamente es para nuestra vanagloria o vanidad o nuestros deseos carnales. Y el último punto, ¿verdad?, que es orar, ¿verdad?, con ese refuerzo llamado ayuno, que hay muchas veces, muchas ocasiones que necesitamos, aparte de la oración, el humillarnos, el orar con fe, el orar con un corazón limpio, el orar perdonando a nuestro prójimo, orando, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios, pero también necesitamos orar en algunas ocasiones con el respaldo del ayuno, ¿verdad? Y bueno, son estos 8 puntos, amados hermanos, que hemos estado estudiando en esta segunda unidad de este seminario de oración. Espero que lo estén anotando, espero que repasen este video, estas enseñanzas, y que quede fresca, y que Dios esté hablando, y que Dios nos esté enseñando a cada uno de nosotros. Oro que el Espíritu Santo acomode estas enseñanzas, esos puntos en nuestra vida espiritual. Pero sobre todo también, amado hermano, mi oración es que podamos ser hacedores de lo que el Señor nos está enseñando, y no solamente oidores, ¿verdad? Porque la bendición es cuando somos hacedores de la palabra del Señor y no solamente oidores, así lo dice Santiago, pero ser hacedores y no solamente oidores de la palabra del Señor. Dios nos ayude, Dios nos dé ese valor, esas fuerzas, esas decisiones, ¿verdad?, de ser hacedores de lo que Él nos está enseñando a través de este seminario de oración. En la próxima lección también vamos a seguir estudiando, y ahí vamos a ver algunos obstáculos que hay, ¿verdad?, también en cuanto a que cuando nosotros queremos tener ese tiempo de oración, vamos a ver algunos obstáculos también. Así es que también les invito a que sigan estando, se sigan conectando, sigan estando al pendiente. Todavía hay muchas cosas que aprender, todavía hay algunos puntos que vamos a aprender y que el Señor nos va a enseñar, ¿verdad?, y que va a ser de gran bendición para nuestro tiempo de oración. Así es que en esta noche, por el momento es todo. Oremos, hermanos, y vuelvo a decir que seamos hacedores y no solamente oidores, y que el Señor sea poniendo todo esto en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad?, acomodándolo conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y vamos a orar en esta hora. Padre, gracias te damos porque en este momento terminamos esta segunda unidad de este seminario de oración. Gracias porque tú nos has enseñado, nos estás hablando, nos estás mostrando algunos de los pasos que debemos de tener, Padre, para que seas tú el que escuches, pero que sobre todo que tú escuches y también respondas a nuestra oración. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros. Yo pido al Espíritu Santo que acomode esta enseñanza en nuestras vidas conforme a la necesidad de cada uno de nosotros que tenemos. Yo oro que seas tú el que nos recuerdes estos puntos y que tú nos ayudes a ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra, Señor. Yo sé que tú quieres bendecir nuestro tiempo de oración. Yo sé que tú quieres que nuestro tiempo de oración sea un tiempo de fruto, de calidad. Y ayúdanos, en verdad, a poner en práctica estos puntos que tú nos estás enseñando.
Ayúdanos a nuestro tiempo de oración. Despierta, Señor, pon un espíritu de oración en cada uno de nosotros. Que seamos obedientes, que nos esforcemos, que tengamos esa disciplina de orar, de buscar tu rostro, ya sea en la mañana, ya sea en la noche, ya sea en la tarde, pero que busquemos y anhelemos y deseemos y nos esforcemos para tener este tiempo de intimidad contigo a través de la oración. Ayúdanos a cada uno de nosotros y gracias te damos por esta enseñanza, gracias te damos también por lo que hemos aprendido y por lo que vamos a seguir aprendiendo a través de este seminario. Te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.